¿Qué tal, amados hermanos? Sean bienvenidos a este tiempo de célula. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, a pedirle al Señor, al precioso Espíritu Santo, que tome el control de esta enseñanza. Padre bendito, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo que tú has preparado desde hace tanto. Toda obra tuya es predispuesta, amado Padre. Gracias porque tú pones el querer por el hacer. Gracias, Padre amado, porque tú nos enseñas, tú nos llevas a más un conocimiento tuyo. Queremos amarte profundamente y para amar a alguien hay que conocerlo, Padre. No queremos nada más saber de ti, como lo hace todo el mundo que sabe que hay un Dios. Nosotros queremos conocer a nuestro Dios, a nuestro único y verdadero Dios. Bendito Espíritu Santo, te pedimos tomes el control de esta enseñanza, amado Padre. Queremos saber de Cristo, tráenos a Cristo a nuestro corazón, necesitamos de Él, necesitamos de su presencia en nuestra alma. Gracias te damos. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, amado Padre. Amén. Amados hermanos, hoy nos toca hablar de un tema que se llama A 11 días de la gloria. Como sabemos, empezamos siempre nuestra célula con un versículo que tenemos que memorizar para ir llenando nuestra memoria, valga la redundancia, de palabra de Dios. Dice Deuteronomio 1:2: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. 11 jornadas, es decir, 11 días. Oye, amados hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes si les dijeran que en 11 días van a recibir una herencia tremenda? Hablemos de propiedades, de tierras. ¿Cómo se sentirían? Yo digo que lo normal es sentirse contento, alegre, hasta ansioso porque pasen los 11 días. Yo lo que no veo lógico es que la gente se sienta pues amargo y triste porque les van a dar algo que no les costó nada, y lo único que te van a pedir es que camines 11 días. Creo que era algo bastante fácil de hacer. Pues bien, esto era lo que le tocaba hacer al pueblo de Dios. Dios los libertó de Egipto por medio de grandes proezas, todos lo sabemos. Los sacó de Egipto, los sacó hasta les dio la orden que se les otorgara cosas de oro, todo lo que hubiera de oro, tanto aretes, arillos, lo que hubiera, para irlos cambiando su mente y que dejaran de ser esclavos. La clase pasada hablaba a mi esposa del esclavo y decía, en la enseñanza decía que no es más fácil salir de la esclavitud del hombre sobre uno que de la esclavitud de la mente misma de uno. Y eso fue lo que pasó. Les voy a decir cómo era ese tour que tenían que hacer los hebreos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenían que ir 3 días de Egipto al monte de Horeb. Y ahí en el monte de Horeb, que es el monte Sinaí, iban a hacerle holocausto al Señor para darle gracias que los había libertado. Dice la palabra de Dios, Éxodo 5:3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ese era el tour primero: llegar, caminar 3 días, llegar al monte Horeb, que es el monte Sinaí, y hacer holocausto al Señor. Pues resulta que no duró 3 días, hermanos. Resulta que para llegar pasaron 3 meses. Desde el principio todo empezó a cambiar conforme los planes que Dios tenía para su pueblo. Vamos a ver adelante por qué todo comenzó a cambiar. Pasaron 3 meses para llegar al monte Horeb. Hicieron holocausto. Y ahí en el monte Horeb se tiraron 1 año en hacer el tabernáculo que Dios les había mandado. Después de ahí, dice la palabra de Dios en Números 10 del 11 al 13: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. O sea, más o menos después de un año, 5 meses, lo que tenía que haber durado nada más 3 días, por fin partieron del monte de Horeb hacia la tierra prometida. Y ese trayecto era de 11 días caminando. Vamos a ver qué pasó, por qué se fue atrasando todo esto.
Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tu voz, tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente. Esta fue la promesa que le había dado nuestro Dios, nuestro Padre Jehová, a Abraham, y en presencia de testigos su sobrino Lot, que le iba a dar toda la tierra, toda esa tierra buena donde nace leche y miel. Esa era la promesa, y estaban a 11 días de tomarla por fin. Dice, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una promesa que estaba a punto de cumplirse, que debería haber demorado nada más 11 días. La pregunta es, ¿por qué no estaban el pueblo de Dios? ¿Por qué no estaba el pueblo de Dios contento? ¿Por qué no estaba alegre después de quién sabe, de muchísimos años de estar de esclavos? Por fin eran liberados. Dios los hizo libres por medio de grandes proezas. Vieron el poder de Dios sobre su vida. ¿Por qué no estaban contentos? Dios ya, cuando tú ya estás a punto te falta nada, lo que haces es ponerte contento. Mas sin embargo ellos no estaban así. Dice la palabra de Dios en Isaías 63:9: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Siempre vieron la mano de Dios desde que los sacó, desde cuando los saca de Egipto hasta el tiempo en el que tardan en llegar al Monte Oreb, el año que se demoraron, más del año que se demoraron haciendo el tabernáculo que le mandó a Moisés, pero siempre cayó maná del cielo. En pleno desierto, ellos tenían el alimento de Dios. ¿Por qué entonces esa amargura? ¿Por qué entonces esa desobediencia? ¿Por qué siempre estuvieron renegando? Y les voy a decir por qué. Aquí viene el por qué ellos estaban así. Es una gran enseñanza, amados hermanos. Dice así Números 11:4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Amados hermanos, cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, dice la palabra que comían pescados del balde. Es decir, lo que sobraba a los egipcios, lo que ellos no querían comer, las sobras era lo que ellos comían. Y le daban cebollas y le daban cosas feas de comer, ¿sí? Y ellos extrañaban eso. Pero ¿sabe qué dice la palabra aquí? Que fue la gente extranjera la que provocó eso en el pueblo de Dios. Gente que no tenía el pacto con el Padre. Gente que se coló ahí, aprovechó la libertad que le dio al pueblo de Dios para caminar los mismos caminos que el pueblo de Dios, que el pueblo hebreo, que el pueblo de Israel. Y hoy en día, amados hermanos, eso mismo nos sucede. Habemos muchos que hemos sido libertados, que tenemos el pacto de Dios sobre nuestra vida, pero en el camino que andamos, mucha gente va, muchos otros va, pero no acaban de cerrar el pacto con Dios, no acaban de arrepentirse de su mala vida, de su antigua vida, no la acaban de dejar, y Dios no puede sellar con ellos su pacto. Y esa gente contamina, así como contaminó al pueblo de Dios, nos contamina a nosotros. Y saben, hermanos, esa gente extranjera, esa gente que anda por los mismos caminos de nosotros, que no ha terminado de dejar su vieja vida atrás, que no ha sellado el pacto con nuestro Padre Dios, es la gente que el diablo utiliza para tratar de alejarnos siempre del camino de Dios. Por eso hay que ser muy astutos. La palabra de Dios dice que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes, porque siempre va a haber gente que nos quiera sacar de los caminos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no sean nuestros pasos ni a diestra ni a siniestra, sino que vayamos derechos en el camino de Dios. Esto hoy sigue sucediendo, ¿sí? Se nos pega a nosotros porque ven que Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos cambia nuestro modo de ser, nos volvemos en todo este tiempo, aunque haya aflicción y todos nosotros estamos en paz. Y buscan de nosotros, pero no buscan a Dios. Quieren lo que Dios da, pero no se comprometen con Dios de todo. Y es la gente que el diablo utiliza para atentar contra nosotros y contra ese camino de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Marcos 4, de 3 al 4. Dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esas son la gente, esa clase de semilla es la gente que no se agarra a Dios bien, ¿sí? Es la gente que viene el diablo, ¿sí? Las aves son el diablo. Viene el diablo y se lleva su semilla porque no termina de creer en Dios, no termina de dar buen fruto para nuestro Señor, no termina de morir. Para que algo dé fruto, amado hermano, tiene que morir. La semilla germina, se muere y se transforma en vida. Y nosotros, y mucha gente no lo quiere hacer. Quiere dar fruto, quiere ver el fruto que damos en nombre de Dios, pero no quiere dejar su vida atrás. Dice la palabra de Dios en Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Dios empezó a clamar, haciéndole caso a esa gente que la movía el diablo, ¿sí? Que querían carne, quería carne. Dios les concedió carne. Dios les mandó muchísimas codornices. Pero era una prueba que Dios les estaba poniendo, ¿sí? Le estaba diciendo, ok, voy a ver quién en verdad valora lo que baja del cielo, mi maná. Y quién se junta y le hace caso, se apega, se amalgama con la gente que el diablo está utilizando. Y fueron muchos y comieron codornices. Y dice la palabra que todavía tenían la carne, la sangre brotándole cuando se empezaron a morir todos. Porque ¿para qué quería Dios llevar a una tierra buena, a la tierra que había prometido a Abraham? ¿Sí? ¿Para qué quiere Dios llevar a gente que iba a contaminar a los demás? Y así sea la buena tierra que estaba ahí lista para ellos, no les iba a servir de nada. Y hay veces que por eso las bendiciones de Dios, amados hermanos, no alcanzan a nuestras vidas, no terminan por llegar, porque Dios sabe que su pueblo, que nosotros aún no estamos preparados para servirlos, para tomarlo, porque si nos lo da lo vamos a echar a perder, porque saben que todavía nos dejamos guiar y escuchamos la voz del diablo por medio de otros, de extranjeros que no son del pueblo de Dios. Por eso no nos acaba de bajar la bendición de Dios. Dice así, se entregaron a un deseo desordenado del desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, lo que les estaba yo diciendo. Sí, se los consiguió. Voy a ver quién lo puso ahí, ¿sí? Porque Dios prueba, no tienta. Lo que tentamos es nuestra propia concupiscencia, porque nosotros sabemos que es bueno y que es malo, porque Dios por eso habla por medio de su palabra, ¿sí? Él no nos tienta, los que nos tentamos somos nosotros mismos. A Dios nos da a nosotros el libre albedrío, ¿sí? Y los que caemos en nuestra propia tentación, en nuestras propias concupiscencias, somos nosotros. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 9:23, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Amados hermanos, ya habían pasado, pero al fin llegaron a estar a la orilla de la meta. Ahí estaba la tierra prometida enfrente de ellos. Lo único que tenían que hacer es ir a tomarla. Y no creyeron, amados hermanos. Veamos lo que dice la palabra. Y volvieron de reconocer, Números 13:25 dice, 13:25 al 29. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Imagínense, pasaron los 40 días y ahí estaban, ¿sí? Y no reconocieron la tierra, y mandaron a reconocer la tierra, cuando Dios no les dijo que mandaran a reconocer ninguna tierra. Dios les dijo, suban y tómenla. Y no lo hicieron, desconfiaron de Dios. Mandaron espías a reconocer la tierra. Y dice así la palabra, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, a gigantes, Amelec,
habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Saben, amados hermanos? Dios les dijo: yo voy con ustedes. Yo los saqué de Egipto y yo voy con ustedes a tomar esa tierra. Nada más súbanla y tómenla. Pero ellos desobedecieron, mandaron espías. Y luego esos espías que mandaron, todos menos 2, trajeron la información que sus ojos veían. No trajeron la información que su espíritu debería de tener, que su corazón debería de tener. Cuando tú estás conectado por medio de tu espíritu al Señor, tu alma, tu corazón, te hace ver las cosas diferentes. No percibes al mundo con tus ojos terrenales. Percibes al mundo con ojos espirituales que están conectados a Dios. Solamente 2, Josué y Caleb, no vieron lo que ellos veían. Los otros 10, porque eran 12 en total, vieron gigantes, vieron que los iban a comer, es la palabra, que como langostas, así se veían ellos, como langostas, y vieron que todo estaba invadido, que había organización, que cómo iban ellos a poder contra eso. O sea, no les valió la manera en que Dios se manifestó para libertarlos de Egipto. No les valió el más de un año que Dios les estuvo dando de comer. Y sabes, amados hermanos, no nada más les dio de comer, Dios estaba con ellos. La gloria de Dios estaba en el tabernáculo de Moisés, perdón. Dice la palabra que en el día una nube de humo los iba guiando, y que en las noches se encendía fuego para que no se le acercaran las bestias, para que durmieran en paz. Tenían la presencia misma de Dios ahí, y eso no les importó. Eso no pudo conquistar su espíritu, y seguían viendo las cosas por medio de sus sentidos. Cuando nosotros somos tan carnales y dejamos que nuestros sentidos gobiernen a nuestra alma, que nuestra carne gobierne a nuestra alma, nos es muy difícil progresar, amados hermanos. Nos es muy difícil tomar las bendiciones de Dios, porque las cosas de Dios son cosas que se manifiestan por medio de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está conectado con el de Él. Si dejamos que el alma no domine a nuestro espíritu, porque el alma siempre está dominada por la carne. Nosotros necesitamos que el espíritu domine nuestra alma y que la carne mengue para poder ver las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y sabes, dice la palabra: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habiendo reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en media de ella son hombres de grande estatura, gigantes. En este desierto caerán nuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados, de entre nosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Esta fue la sentencia de Dios cuando actuaron de esta manera, porque Moisés no se pudo imponer, porque 10 hablaron cosas malas, y no nada más hablaron cosas malas de la tierra, hablaron cosas de Dios, porque dijeron: ¿para qué nos trajo Dios a morir acá en el desierto? Y seguían añorando Egipto, y por mejor regresémonos a Egipto, allá éramos esclavos pero estábamos vivos. No creyeron en Dios, y esta es la sentencia de Dios, y así pasó. Por eso, amados hermanos, es necesario para nosotros y para Dios el desierto en nuestras vidas, porque ahí es donde nos forja. Ahí es donde nuestra fe aumenta. Ahí es donde nuestra carne se consume. Toda esta gente que se dejaba dominar por esa carne murió en el desierto. No se quiso despojar de su carne. Nunca quiso conectarse a Dios. Se contaminó de los extranjeros, de todos aquellos que no hacen pacto con Dios. Dice la palabra de Dios: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Fueron los 2 únicos espías que subieron y vieron lo que Dios veía para ellos, lo que Dios tenía para su pueblo. Los otros 10 vieron según sus ojos, según el temor de ellos.
El espíritu de Caleb y el espíritu de Josué eran espíritus diferentes, eran almas diferentes, estaban conectadas con Dios. Ellos tenían plena confianza de su Creador y sabía que su libertador no les iba a fallar. Oiga, habría que tener tantita lógica, nada más estar así, tantito, un poquito de fe en Dios, como un grano de mostaza, como dice su palabra. ¿Qué de lógica tenía haberte sacado de Egipto para hacerte morir en el desierto? ¿Qué de lógica tenía? Voy a mostrar todas mis proezas, voy a abrir los mares, voy a mandar pestes, los voy a alimentar por más de un año. Va a caer maná del cielo, va a estar mi presencia misma entre ellos. Hoy en día nada es diferente, en muchos casos. Vemos la mano de Dios siempre cómo nos sostiene. Aun cuando andábamos apartados de Él, su misericordia nos alcanzó porque estamos aquí, porque no nos hizo nada. Igual la serpiente nos mordió el calcañar, pero seguimos vivos. Nada más, Él nos cercó, nos cubrió, aún estando lejos de Él porque estábamos sellados para Él. Y hoy estamos en sus caminos y no tenemos que dejarnos contaminar por esa gente que está cerca de nosotros, sea quien sea. Si su hablar y su conducta es carnal, hermanos, tú tienes que darte cuenta. Si ve por sus ojos terrenales, si ve lo que la mayoría ve en este tiempo de pandemia, no me va a alcanzar la desgracia, ¿qué voy a hacer? Vive en angustia, vive sin la paz del Señor, tienes que apartarte de ella. Tienes que todo lo contrario, fortificarte en tu fe. Que ellos vean en ti la diferencia entre uno que cree en Dios y uno que no lo cree. Tienes que aprender a vivir en paz, porque tu Padre, nuestro Padre, siempre nos está cuidando. Dice así: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Cómo son las cosas? Los niños que empezaron a nacer, los más débiles en el desierto, fueron los que vieron la tierra prometida. Todos esos grandes hombres que estaban forjados, explotados en Egipto, fuertes, guerreros, y no vieron la tierra prometida. Por eso dice la palabra, de los que son como niños es el reino de Dios. Porque eran niños que creían en Dios, que crecieron en ese lugar y no conocieron Egipto, que crecieron viendo cómo Dios les sustentaba siempre. Pero los otros nunca se quitaron Egipto de la cabeza, y el desierto los consumió. No dejes que el desierto te consuma, porque el desierto es verdad que es necesario para nuestras vidas, y vamos a pasar por él. Luego que tú clamas al Señor, ¿sí? Padre, tómame, reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, llegas a ser parte, ya eres un hijo de Dios, y lo primero que te hace es que te saca de cárcel de servidumbre, como al pueblo de Israel, de Egipto. Pero luego te hace pasar por el desierto porque te prueba, porque quiere ver si en verdad crees en Él, quiere probar tu fe, y además el desierto te forja, te consume la carne. Y si tu alma y tu espíritu se vuelven como niños, los niños dependen solo de su padre, aprenden a depender del Padre y nada más tienen la fe en su Padre, y todo es su Padre. Si te vuelves como esos, entonces es que Dios te da la bendición y te entrega la tierra prometida. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Amados hermanos, eran 14. Cuando empezamos esto eran 14. 3 de Egipto a Horeb, donde se iba a hacer sacrificio, y de Horeb eran los 11 días para llegar a la gloria. Y se volvieron 40 años. Tuvo que acabar esa generación en el desierto. Porque si los dejaba entrar a la tierra prometida, la iban a echar a perder. E iban a echar a perder otra generación. Y eso era lo que Dios no quería. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 2, 14 y 15. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Zeret fueron 38 años.
hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es decir, esos hombres ya maduros que salieron de Egipto, en vez de demorar 14, demoraron 38, más 2 años en lo que tomaron la tierra, fueron 40 años. Dice, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Se terminó ahí esa generación, amados hermanos. Gente que no pudo nunca cerrar el pacto con Dios. Y esta es la enseñanza de hoy. Tenemos que valorar la manera en que Dios nos ha siempre cuidado, nos ha protegido, nos ha sacado de Egipto, nos sacó del mundo. Egipto representa el mundo. El mundo nos tiene en esclavitud, te tiene en trabajos forzados, te tiene en cosas que a lo mejor según nuestros ojos son bendiciones, pero la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza. Al final del día y al final de un tiempo, eso que parecía una bendición de Dios termina en eso, en tristeza. Y terminas por perder todo lo que habías ganado. Entonces, amados hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos perdone. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, Padre. Y sabes, Padre, queremos declarar que no queremos perder tu heredad, no queremos perder tu herencia, no queremos perder la tierra prometida. Amado Padre, perdónanos porque hemos dudado, Señor, de ti. Perdónanos porque hemos prestado oídos a extranjeros, a gente que no es de tu reino, a gente que es utilizada por el demonio para alejarnos de tus caminos. Padre, pero de ahora en adelante todo será diferente, mi Señor. Yo quiero, amado Padre, que tomes este arrepentimiento, Padre, y que me hagas cada día más valorar tu palabra, cada día más confiar, amado Padre, en tus promesas. Ayúdame, Señor, porque este mundo aflige, pero yo sé que tenemos ahora a tu Espíritu Santo que nos ayuda, nuestro consolador para cuando tropecemos. Te damos gracias, amado Padre, porque sabemos que estás actuando sobre nuestras vidas. Sabemos que tú nos cercas, que tú nos cuidas aún en medio de esta pandemia. Tú nos proteges, tú nos prosperas, tú nos sustentas. Nunca faltará el pan en mi casa. Padre amado, y lo que menos debe faltar es tu pan espiritual. Ayúdame, Padre mío, a valorar ese pan del cielo, Señor amado, a darte gracias por él, a no renegar porque a lo mejor no tengo la vida en un tiempo que llevaba antes, pero en este tiempo me estoy nutriendo mejor, estoy recibiendo pan del cielo en cada momento, tengo más tiempo para estar contigo, tengo más tiempo para alabarte, para estar en tu presencia por medio del Espíritu Santo. Tengo más tiempo para darle gracias a Cristo por su preciosa sangre, por la que fui salvo, por la que soy salvo, por la que fui pagada, fue pagado todo mi pecado, toda mi inmundicia, por el que fui traído de la oscuridad a la luz. Yo te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Esta es la enseñanza de hoy. Pronto estaremos juntos. Pronto volveremos a reunirnos en célula y en nuestra amada iglesia. Pero mientras, a seguir firmes en el Señor. Que Dios los bendiga.